Me llamo Dalia, tengo 31 años, y soy analista financiera. Para muchos, eso suena a números, a gráficos impersonales y a un mundo frío de lógica. Pero para mí, los números siempre han sido un refugio. Los números no mienten. No tienen favoritos. Un 2 siempre será un 2, y una ecuación bien resuelta siempre te dará la verdad. Quizás por eso los amo tanto, porque crecí en un hogar donde la verdad era flexible y el favoritismo era la única ley. La historia que estoy a punto de contarles no comenzó esa noche, pero esa noche fue el terremoto que derrumbó la fachada agrietada de lo que yo llamaba familia. Estábamos en casa de mis padres, una casa en una colonia de clase media de la Ciudad de México, para la cena de domingo. El aire ya estaba cargado con el aroma del mole de mi madre, Graciela, un aroma que antes me traía consuelo y que ahora solo me provocaba una punzada de ansiedad en el estómago. Mi hermana menor, Lorena, 2 años más joven que yo, estaba sentada frente a mí, radiante. Su esposo, Kevin, le pasaba el brazo por los hombros, y sus 2 hijos correteaban por la sala. Lorena estaba esperando a su tercer hijo. Era la imagen perfecta que mi madre siempre había soñado, la hija casada, la madre devota, la reina de un pequeño reino doméstico. Yo, en cambio, había llegado sola. Como siempre. El departamento ya les queda como un zapato, dijo mi madre de repente, dejando caer la frase en medio de la conversación como si fuera una pieza de ajedrez. No se dirigía a nadie en particular, pero sus ojos se posaron en mí por una fracción de segundo. Con el nuevo bebé en camino, van a necesitar más espacio. Mucho más espacio. Lorena suspiró dramáticamente, acariciando su vientre. Ni me digas, mamá. Ya no sabemos dónde meter las cosas. Kevin hasta propuso que guardáramos la cuna en el balcón. Todos rieron, menos yo. Yo sabía que esto no era una simple queja. Era el primer movimiento de una estrategia que llevaba semanas gestándose. En ese momento, mi mente se desconectó del murmullo de la cena y viajó 6 meses atrás, al día más importante de mi vida adulta. Estaba en una notaría en la colonia Roma, el corazón bohemio y vibrante de la ciudad. El olor a papel viejo y a café llenaba el aire. Frente a mí, sobre una mesa de caoba pulida, yacía un fajo de papeles que representaban una década de mi vida. Una década de trabajar hasta las 10 de la noche, de fines de semana estudiando para certificaciones, de sacrificar vacaciones y relaciones personales. Todo por esto. Firme aquí, por favor, señorita, dijo el notario. Mi mano tembló ligeramente al tomar la pluma. Tracé mi nombre, Dalia, y con esa simple firma, un departamento de 2 recámaras, con un balcón que daba a una calle arbolada y una cocina con la que había soñado desde niña, se convirtió en mío. Mi santuario. Mi fortaleza de la independencia. Recuerdo la primera noche que pasé ahí. No tenía muebles, solo un colchón inflable en medio de la sala. Pedí una pizza y me senté en el suelo, mirando a través de los ventanales como las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Lloré. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Cada día, para llegar a ese momento, había enfrentado el tráfico infernal de la Ciudad de México, más de 1 hora de camino desde mi oficina en el lujoso distrito financiero de Santa Fe hasta mi hogar. Pero cada minuto en el coche valía la pena, porque al final del día, cruzaba una puerta que me llevaba a un mundo que era solo mío, un mundo donde mi valor no era dictado por nadie más. Un mundo donde yo, Dalia, era suficiente. Dalia, ¿nos estás escuchando? La voz de mi madre me trajo de vuelta al presente. Su tono era impaciente. Parpadeé, la imagen de mi sala vacía desvaneciéndose. Sí, mamá. Perdón. Estaba pensando en el trabajo. Ella resopló, un sonido sutil de desdén. Siempre el trabajo. Deberías pensar más en la familia. Y ahí estaba. La segunda jugada en su tablero de ajedrez. Yo no lo sabía entonces, pero la partida por mi alma, y por mi casa, acababa de comenzar. Para que entiendan la magnitud de esa noche, tengo que llevarlos a un pequeño recorrido por el museo personal de mi vida, una colección de agravios y desprecios que he guardado en el ático de mi memoria.
Cada objeto en esta exposición invisible es un recordatorio de la dinámica que ha regido mi existencia. Lorena era el Sol, y yo era el planeta anónimo que giraba a su alrededor, útil solo para no alterar su órbita. El primer objeto de la colección es un vestido de quinceañera. O, más bien, la ausencia de uno para mí. Lorena tuvo una fiesta de 15 años que todavía se comenta en la familia. Un salón alquilado, un DJ, un banquete para 200 personas y un vestido de princesa color rosa pastel que costó una fortuna. Recuerdo el brillo en los ojos de mis padres mientras la veían bailar el vals. Estaban hipnotizados. Yo había cumplido 15 años apenas 2 meses antes. Mi celebración consistió en una cena en un restaurante de cadena. Mi regalo principal, un libro de cálculo avanzado. Para que te concentres en lo que eres buena, hija, me dijo mi madre, Graciela, mientras me lo entregaba. No había malicia en su voz, solo una pragmática resignación. Para ella, yo era el cerebro, Lorena era la belleza. Y en su mundo, la belleza siempre merecía un escenario más grande. Me pasé la noche de la fiesta de Lorena en un rincón, resolviendo problemas matemáticos en una servilleta, no porque quisiera, sino porque era el único lugar donde me sentía competente. El segundo objeto es una carta de aceptación universitaria. Cuando tenía 18 años, me llegó la noticia de que había sido aceptada en una de las universidades más prestigiosas del país con una beca completa para estudiar finanzas. Corrí a la sala, con el papel temblando en mis manos, el corazón a punto de salírseme del pecho. Mamá, papá, entré. Con beca completa. Mi madre me miró, sonrió brevemente y dijo, «Qué bien, hija. Te felicito». Y justo cuando iba a contarles los detalles, Lorena entró a la sala, haciendo un puchero. «Me acabo de comprometer con mi novio de la prepa», anunció, mostrando un anillo con un diamante minúsculo. El mundo se detuvo. Mi beca completa fue olvidada en un instante. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas a la familia, planes de boda improvisados y celebraciones. Mi logro académico se convirtió en una nota a pie de página en el gran libro de la vida de Lorena. Nadie me preguntó por la carrera, ni por la universidad. La conversación siempre volvía a los arreglos florales, al color de los vestidos de las damas de honor, al futuro brillante de Lorena como esposa. El tercer y último objeto que les mostraré es un boleto de avión. La Navidad pasada, después de recibir un bono especialmente generoso en mi trabajo, decidí darles a mis padres el regalo de su vida, un viaje con todo pagado a la Riviera Maya por una semana. Les compré boletos de avión, reservé un hotel de 5 estrellas y planeé excursiones. Cuando les di el sobre en Nochebuena, lo abrieron, me dieron las gracias con un abrazo rápido y lo dejaron a un lado. Unos minutos después, Lorena les entregó su regalo, 2 bufandas que, según ella, había tejido a mano, aunque las costuras delataban que eran compradas en un mercado. Mi madre se puso a llorar de la emoción. «Ay, mi niña. ¡Qué detalle tan hermoso! Pensaste en nosotros». Mi padre se puso la suya de inmediato, a pesar del calor. Mi viaje a la Riviera Maya, mi bono de 6 cifras, mi esfuerzo, se evaporaron frente a un par de bufandas baratas. No era el valor monetario lo que importaba, nunca lo fue. Era el emisor del regalo. Un gesto de Lorena valía oro, un sacrificio mío era simplemente, esperado. Estos no son solo recuerdos. Son las piedras con las que se construyeron los muros de mi soledad. Cada una de estas experiencias me enseñó una lección brutal, mi valor no residía en quién era yo, sino en cómo mi existencia podía servir para realzar la de mi hermana. Era la amiga estudiosa que le ayudaba con las tareas, la hermana responsable que la cubría cuando llegaba tarde, y ahora, la hija exitosa de la que se esperaba que compartiera los frutos de su trabajo sin cuestionar. Así que, esa noche, sentada a la mesa, escuchando las quejas de mi hermana sobre su falta de espacio, no solo oía palabras. Oía el eco de cada fiesta que no tuve, de cada logro ignorado, de cada sacrificio no reconocido. Y sentí un frío glacial recorrer mi espalda. El Museo del Dolor estaba a punto de inaugurar una nueva sala de exhibición. La conversación en la cena continuó girando en torno al mismo tema, como un buitre sobre su presa.
Lorena y Kevin, con una sincronización casi ensayada, comenzaron a lamentarse de sus finanzas. Con los precios de todo por las nubes, comenzó Kevin, meneando la cabeza con aire de mártir. Y ahora otro bebé en camino, simplemente no nos alcanza. El sueldo de la oficina no da para más. Lorena asintió, con los ojos llorosos. A veces siento que estamos ahogándonos, mamá. Queremos darles lo mejor a nuestros hijos, un jardincito donde puedan jugar, un cuarto para cada uno, pero parece un sueño imposible. Hizo una pausa y luego, como si se le acabara de ocurrir, añadió con una voz cargada de falsa inocencia, si tan solo tuviéramos un milagro, un empujoncito del universo. Esa fue la señal. Mi madre, Graciela, que había estado escuchando con una expresión de profunda angustia, dejó sus cubiertos a un lado. Se limpió las comisuras de la boca con la servilleta, un gesto lento y deliberado que siempre precedía a una proclamación importante. El silencio cayó sobre la mesa. Hasta mis sobrinos parecieron sentir la tensión y dejaron de jugar. Graciela me miró directamente. Ya no había sutilezas. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora tenían el brillo duro y enfocado de un depredador. Tu hermana necesita una casa más grande, Dalia, dijo, su voz tranquila pero firme, como la de un juez dictando una sentencia inevitable. Una casa de verdad, con jardín. Por los niños. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mi padre, Horacio, que hasta ese momento había estado callado, carraspeó. Lo que tu madre quiere decir, hija, es que, bueno, todos estamos preocupados por Lorena. Y tú, continuó mi madre, ignorando la interrupción de mi padre, vives sola en ese departamento tan grande. 2 recámaras, 2 baños, para una sola persona. Es un desperdicio de espacio. Un desperdicio. La palabra me golpeó como una bofetada. Mi santuario, el símbolo de todo mi esfuerzo, reducido a un desperdicio. Quise gritar. Quise enumerar las noches sin dormir, los almuerzos frente a una computadora, la soledad autoimpuesta para alcanzar mis metas. Quise preguntarles dónde estaban ellos cuando yo necesitaba apoyo, cuando lloraba en silencio por sus desprecios. Pero me quedé callada. Mi mente, mi bendita y maldita mente analítica, se puso a trabajar. Esto no era una conversación, era una emboscada. Cada palabra, cada gesto, había sido planeado. Lorena y Kevin eran los peones, quejándose para preparar el terreno. Mi padre era la torre, un apoyo silencioso pero presente. Y mi madre era la reina, moviéndose con poder y decisión para acorralarme. No es un desperdicio, mamá, logré decir, mi voz sonando extraña, distante. Es mi casa. Y tengo una oficina en la segunda recámara. La necesito para trabajar. Mi madre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tonterías. Puedes trabajar en la mesa de la sala, como todo el mundo. No seas dramática. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador, como si me estuviera ofreciendo un gran secreto. Piénsalo, Dalia. Sería el acto de generosidad más grande. Le darías a tu única hermana, a tus sobrinos, la vida que merecen. ¿Qué puede ser más importante que eso? La pregunta flotó en el aire, cargada de una presunción monstruosa, la idea de que mi vida, mis sueños y mis logros eran inherentemente menos importantes que los de ella. El catalizador no fue una sola palabra, sino el peso acumulado de todas ellas. La gota que derramó el vaso no fue una gota, fue un diluvio. Y en ese momento, supe que algo dentro de mí, la pequeña y esperanzada niña que todavía anhelaba su aprobación, acababa de morir. Mi padre, Horacio, al ver la tormenta gestándose en mi rostro, decidió intervenir. La familia es para apoyarse, Dalia, dijo, esta vez con un poco más de firmeza, aunque su mirada seguía pegada al mantel. Tu hermana te necesita. Es tu deber. ¿Mi deber? La palabra resonó en mi cabeza. ¿Mi deber era borrarme a mí misma? ¿Era mi obligación entregar el fruto de mi trabajo, mi único espacio seguro en el mundo, para corregir las malas decisiones financieras de mi hermana y su esposo? No es tan simple, papá, respondí, tratando de mantener la calma.
comprar ese departamento fue una gran inversión. Tengo una hipoteca, impuestos, gastos. No es como regalar un suéter. Fue entonces cuando Kevin, el esposo de Lorena, habló por primera vez, con una sonrisa condescendiente. No te preocupes por eso, Dalia. Nosotros nos haríamos cargo de la hipoteca, claro. Sería como si nos la rentaras, pero sin pagarte la renta, obviamente. La audacia de su comentario me dejó sin aliento. Lorena le dio un codazo juguetón, como si él hubiera hecho una broma ingeniosa. Ay, mi amor, ¿qué cosas dices? Lo que Kevin quiere decir, dijo, mirándome con sus grandes ojos de Bambi, es que sería un arreglo familiar. Nosotros cuidamos tu departamento y tú nos ayudas a nosotros. Todos ganan. ¿Y yo dónde viviría?, pregunté, mi voz temblando de una ira fría que comenzaba a subir desde la boca de mi estómago. Mi madre, Graciela, tenía la respuesta lista. Puedes rentar un departamentito más pequeño, algo más adecuado para ti. O incluso podrías volver a casa por un tiempo, a tu antiguo cuarto. Ahorrarías mucho dinero. La imagen me golpeó con la fuerza de un tren. Yo, a mis 31 años, una profesional respetada, de vuelta en mi cuarto de adolescente con pósters viejos en las paredes. Mientras mi hermana y su familia vivían en mi casa, dormían en mi cama, usaban mi cocina. Era una humillación tan profunda, tan calculada, que me sentí físicamente enferma. Me levanté de la silla. Mi cuerpo se movía por instinto, el instinto de supervivencia de huir. No. La respuesta es no. No voy a darles mi casa. La sala explotó. Egoísta. Siempre has sido una egoísta, gritó mi madre, su rostro enrojecido. Solo piensas en ti y en tu maldito dinero. Después de todo lo que hemos hecho por ti, añadió mi padre, finalmente mirándome, con una expresión de profunda decepción, como si yo fuera la que los había traicionado. Lorena se echó a llorar, unos sollozos teatrales y ruidosos. Yo sabía que dirías que no. Nunca te ha importado mi felicidad. Prefieres tus 4 paredes vacías que ver a tus sobrinos crecer en un lugar decente. Traté de caminar hacia la puerta, pero mi padre se interpuso en mi camino. No te vas a ir así. Vas a escuchar. Ya escuché suficiente, dije, mi voz ahora firme, endurecida por la adrenalina. Quítate de mi camino, papá. Y entonces, ocurrió. El momento que se grabaría a fuego en mi cerebro para siempre. Mi madre se acercó a mí, con el rostro descompuesto por la furia. Apuntó su dedo hacia mí, temblando. Esta casa debería ser de tu hermana. Tú no te la mereces, Siseo. Y luego gritó, con toda la fuerza de sus pulmones, las palabras que se convertirían en mi grito de guerra, mi punto de no retorno, danos las llaves y lárgate. El eco de sus palabras llenó la habitación. Lárgate. Me estaban echando. No de su casa, sino de la familia. Me estaban despojando de mi lugar, por poco que valiera. En ese silencio ensordecedor, mi mente analítica, mi salvavidas, tomó el control. Ya no había dolor, solo datos. Riesgo, confrontación directa, pérdida total. Oportunidad, retirada estratégica, recopilación de información, contraataque. La decisión fue instantánea. No dije nada más. Empujé suavemente a mi padre a un lado, abrí la puerta y salí a la noche fría de la Ciudad de México. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché la puerta cerrarse de un portazo detrás de mí. El sonido no fue un final. Fue el disparo de salida. Creí ingenuamente que la batalla había terminado esa noche. Pensé que, al irme, había trazado una línea en la arena. Qué equivocada estaba. La confrontación directa solo fue el principio. Lo que siguió fue una campaña de guerra psicológica, una táctica de tierra quemada diseñada para aislarme y doblegarme. Todo comenzó a la mañana siguiente. Mi teléfono sonó a las 7 en punto. Era mi tía Berenice, la hermana mayor de mi madre y su más leal secuaz. Nunca me llamaba, a menos que necesitara un favor. Dalia, dijo, su voz goteando una falsa preocupación. Tu madre me llamó anoche. Estaba destrozada.
No puedo creer lo que le hiciste. Lo que yo le hice, respondí, incrédula. Hacer llorar a tu propia madre de esa manera. Negarle un poco de ayuda a tu única hermana. ¿Qué clase de monstruo eres? Tu abuela, que en paz descanse, se avergonzaría de ti. Antes de que pudiera defenderme, colgó. Fue la primera andanada. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono se convirtió en un arma de tortura. Llamaron primos que no había visto en años, tíos con los que apenas había cruzado palabra. Todos con el mismo discurso, las mismas frases ensayadas, sin duda alimentadas por la versión dramatizada y victimista de mi madre. Escuché que te está yendo muy bien, sobrina. Quizás se te subió el éxito a la cabeza, me dijo un tío. La familia es lo primero, Dalia. El dinero va y viene, sentenció una prima. Los mensajes de texto eran peores. Pequeñas dagas digitales que podía leer una y otra vez. Egoísta. Malagradecida. Solterona amargada. Esa última me la envió un primo lejano y me dolió más de lo que esperaba. Me di cuenta de que mi madre no solo había contado la historia de la casa, había usado mi vida personal, mi soltería, como munición, pintándome como una mujer fría e incompleta cuyo único valor debería ser servir a la familia de verdad de su hermana. La presión era inmensa. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba siendo egoísta? La culpa, esa vieja conocida, comenzó a susurrarme al oído por las noches. Me costaba dormir, me costaba concentrarme en el trabajo. La fortaleza que era mi departamento comenzaba a sentirse como una prisión dorada. El punto de inflexión llegó 3 días después. Recibí un correo electrónico. El remitente era el administrador del edificio donde vivían mis padres. El asunto era queja formal. Mi corazón dio un vuelco. El correo, escrito en un tono formal y severo, detallaba una queja de mis padres. Afirmaban que yo los estaba acosando, que les hacía llamadas amenazantes y que temían por su seguridad. Exigían que se me prohibiera la entrada al edificio. Me quedé mirando la pantalla, helada. Era una mentira. Una mentira completa y absoluta. No los había llamado ni una sola vez desde la cena. Era una jugada maestra de mi madre, no solo me estaba atacando a través de la familia, ahora estaba intentando destruir mi reputación, crear un registro oficial de mi supuesta inestabilidad. Quería quitarme no solo mi casa, sino también mi credibilidad. Fue en ese momento que la tristeza se convirtió en rabia. Una rabia pura y cristalina. Se acabaron las dudas. Se acabó la culpa. Esto ya no era una disputa familiar. Era una guerra. Y mi madre acababa de dejar claro que no había reglas, no había límites. Si ellos estaban dispuestos a mentir, a manipular, a destruir, entonces yo tenía que estar dispuesta a defenderme con la misma ferocidad. Apagué el teléfono. Bloqueé los números de mis familiares. Borré los mensajes. El ruido se detuvo. En el silencio, me senté en mi sala, miré las paredes que tanto me había costado conseguir y tomé una decisión. No iba a rendirme. No iba a dejar que me destruyeran. Iba a luchar. Y, como la analista que era, sabía que la mejor manera de ganar una guerra no es con gritos, sino con una estrategia impecable y pruebas irrefutables. La campaña de desprestigio de mi madre acababa de darme el arma más poderosa de todas, la motivación. Estaba en mi punto más bajo, sintiéndome completamente sola en el mundo, cuando sonó el intercomunicador de mi edificio. Mi primer instinto fue ignorarlo, asumir que era otro pariente lejano enviado en una misión de acoso. Pero la voz que salió por el altavoz me hizo detenerme. Dalia, soy yo, tu tío Gaspar. Déjame subir. No soy uno de ellos. Mi tío Gaspar. El hermano menor de mi padre. El dueño de un taller mecánico, un hombre de pocas palabras, manos cubiertas de grasa y una honestidad tan directa que a menudo incomodaba al resto de la familia. Era la oveja negra, el que nunca participaba en los chismes, el que siempre parecía estar observando todo desde una distancia segura. Dudé un momento, pero algo en su tono de voz me dijo que era verdad.
Le abrí. Subió a mi departamento y lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, no con la envidia o el juicio de los demás, sino con una genuina admiración. Vaya, sobrina. Lo lograste. Construiste algo bueno aquí, dijo, y esas simples palabras casi me hacen llorar. Le ofrecí un café y nos sentamos en la sala. ¿Cómo supiste?, le pregunté. Él soltó una risa amarga. Tu tía Berenice me llamó. Me dio el sermón completo. Dalia la egoísta, Graciela la mártir. Basura. Conozco a mi cuñada. Sé cómo opera. Hizo una pausa, y su rostro se endureció. Pero cuando me enteré de lo que te están exigiendo, eso cruzó una línea. ¿Cómo se atreven a llamarte egoísta a ti? Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro intenso. ¿Sabes de dónde sacaron el dinero para el enganche de la casa donde creciste? ¿La casa que compraron cuando tenías 11 años? Negué con la cabeza. Supongo que de sus ahorros. No, me interrumpió. Lo sacaron de un fideicomiso. Un fondo que mi madre, tu abuela, dejó específicamente para ti. Me quedé helada. ¿Qué? Mi madre te adoraba, Dalia. Veía lo inteligente que eras desde pequeña. Decía que ibas a llegar lejos. Antes de morir, dejó una cantidad de dinero considerable en un fondo de inversión. Las instrucciones eran claras, el dinero era para tus estudios universitarios, para que pudieras ir a la mejor escuela sin preocuparte por nada. Yo era el segundo albacea, por si algo le pasaba a tu padre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Y qué pasó? Lo que pasó, dijo mi tío, su voz llena de un viejo resentimiento, fue que cuando llegó el momento, tu padre, presionado por Graciela, disolvió el fideicomiso. Usaron ese dinero, tu dinero, para dar el enganche de su casa. La excusa fue que era una mejor inversión para el futuro de toda la familia. Te dijeron que no había dinero para una universidad privada, que tenías que buscar una beca o ir a una pública. Te hicieron sentir que tu educación era una carga, cuando en realidad ya estaba pagada. Te robaron. Mi tío sacó una vieja carpeta de su maletín. Dentro había fotocopias. Una copia del testamento de mi abuela, con el párrafo sobre el fideicomiso subrayado. Extractos bancarios de hace 20 años que mostraban el retiro del dinero. Pruebas. Lo entendí todo. El rompecabezas de mi vida, con sus piezas de resentimiento y favoritismo, finalmente encajaba. La hostilidad de mi madre hacia mi éxito no era solo porque yo era diferente, era porque mi éxito era un espejo que le recordaba constantemente el fraude que habían cometido. Cada logro mío era una acusación silenciosa. Tenían que minimizarme, que pintarme como egoísta, para poder vivir con su propia traición. Mi necesidad de una beca, mi lucha por salir adelante, no fueron pruebas de mi carácter, fueron consecuencias directas de su robo. Lágrimas de rabia corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una furia que había estado dormida durante 20 años. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurré. Mi tío Gaspar suspiró, su rostro lleno de pesar. Era joven, no quería causar una ruptura familiar irreparable. Y, para serte honesto, no creí que llegarían tan lejos. Pero esto de querer quitarte la casa que tú te ganaste, es como si estuvieran tratando de robarte por segunda vez. Y no lo voy a permitir. Me entregó la carpeta. Esto es tuyo. Úsalo como creas conveniente. Pero que sepas esto, Dalia, no estás sola en esto. Y no estás loca. Lo que te hicieron estuvo mal. Y es hora de que paguen por ello. Cuando mi tío se fue, me quedé sentada en el suelo, con los papeles esparcidos a mi alrededor. La verdad era un veneno y un antídoto al mismo tiempo. Me dolía, pero también me liberaba. Ya no era la víctima confundida. Ahora era la sobreviviente de un fraude. Y tenía las pruebas para demostrarlo. La revelación de mi tío cambió las reglas del juego. Mi plan ya no era solo defensivo, ahora era proactivo. Pasé los siguientes días digitalizando los documentos que me dio, guardándolos en la nube, en una memoria USB, enviándolos a mi correo electrónico del trabajo.
Me estaba preparando para la guerra. Mientras tanto, el silencio de mi familia era sospechoso. Después de la avalancha inicial de llamadas y mensajes, todo se detuvo. No más acoso, no más quejas. Una parte de mí, la parte ingenua, quería creer que se habían dado por vencidos. Pero la analista en mí sabía que el silencio en una estrategia de asedio no significa paz, significa que el enemigo está reagrupándose para un nuevo tipo de ataque. La confirmación llegó un jueves por la noche. Estaba en una cena de trabajo, una de esas reuniones que se alargan hasta tarde. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación de mi cámara de seguridad, la que había instalado en mi puerta principal. El sensor de movimiento se había activado. Abrí la aplicación, con el corazón latiéndome en la garganta. La imagen en vivo de mi cámara apareció en la pantalla. Y lo que vi me heló la sangre. En el umbral de mi puerta, bajo la tenue luz del pasillo, estaban mi madre, mi padre y mi hermana Lorena. No parecían estar de visita. Lorena estaba arrodillada, hurgando en la cerradura con lo que parecía ser un pasador de pelo. Mi madre, Graciela, vigilaba a ambos lados del pasillo, nerviosa. Mi padre, Horacio, se mantenía un poco más atrás, su rostro una máscara de ansiedad, sosteniendo una maleta. Una maleta. Estaban intentando entrar a la fuerza. Mi primer impulso fue gritar. Mi segundo impulso, el de la analista, fue grabar. Apreté el botón de grabación en la aplicación. La cámara capturó todo, sus susurros, la frustración de Lorena al no poder abrir la cerradura, la impaciencia de mi madre. Apúrate, Lorena, siseó mi madre. Alguien podría vernos. Esto no es tan fácil como en las películas, mamá, respondió mi hermana en un susurro airado. Fue entonces cuando mi padre habló, su voz temblorosa. Graciela, no creo que esto sea una buena idea. Es allanamiento de morada. Cállate, Horacio, espetó mi madre. Es la casa de nuestra hija. Tenemos derecho. Una vez que estemos adentro, no podrá echarnos. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía para sacar a su propia familia a la calle? La vergüenza la mataría. Ahí estaba. Su plan, expuesto en toda su torcida lógica. No querían solo mi casa, querían humillarme, atraparme en una red de obligaciones familiares y chantaje emocional. Ya había visto suficiente. Activé el altavoz de la cámara. ¿Se les ofrece algo? Mi voz, metálica y distorsionada por el pequeño altavoz, retumbó en el pasillo silencioso. Los tres saltaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Miraron a su alrededor, desorientados, antes de darse cuenta de que la voz provenía de la cámara en la puerta. Largo de mi propiedad ahora mismo, continué, mi voz subiendo de volumen. Todo esto está siendo grabado. Tengo sus rostros, sus voces y su intento de allanamiento. Si no se van en los próximos 10 segundos, esta grabación irá directamente a la policía. El pánico se apoderó de ellos. Lorena se puso de pie de un salto. Mi madre los agarró a ella y a mi padre del brazo y prácticamente los arrastró hacia el elevador. En menos de un minuto, habían desaparecido. Terminé la grabación y la guardé. Me temblaban las manos. Me disculpé con mis colegas, inventando una emergencia familiar, qué irónico, y salí del restaurante. Durante el largo viaje a casa, la rabia inicial dio paso a una claridad escalofriante. Habían subestimado a la persona equivocada. Pensaban que yo era débil, que me doblegaría ante la presión y la vergüenza. Pero se habían olvidado de con quién estaban tratando. Yo no era una niña asustada. Era una mujer que había construido su vida desde cero. Y si pude construirla, también podía defenderla. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de mi derecho a existir, a tener algo mío, a ser respetada. Y por eso, estaba dispuesta a luchar hasta el final. Llegué a mi departamento esa noche con una nueva determinación. El intento de invasión fue la prueba final que necesitaba. Mis guantes de seda se habían quitado. Era hora de ponerse una armadura. Al día siguiente, a primera hora, hice 2 llamadas. La primera fue a una empresa de seguridad de alto nivel.
Les expliqué la situación, sin omitir detalles. Esa misma tarde, un equipo de técnicos estaba en mi casa. No solo reforzaron la puerta principal con una cerradura inteligente y un cerrojo de grado industrial, sino que instalaron un sistema de cámaras de circuito cerrado que cubría todos los accesos, incluyendo el patio trasero y las ventanas. Eran cámaras de última generación, con visión nocturna, sensores de movimiento y, lo más importante, grabación de audio de alta fidelidad. Mi fortaleza ahora era, literalmente, una fortaleza. Mi segunda llamada fue más personal. Siempre había querido un perro, pero mi exigente horario de trabajo me lo había impedido. Ahora, la soledad de mi departamento se sentía menos como paz y más como vulnerabilidad. Necesitaba un compañero, un aliado. Y un guardián. Fui a un refugio de animales local. Caminé por los pasillos, viendo docenas de perros ladrando, buscando atención. Y entonces lo vi, en una jaula al fondo. Era un Xoloitzcuintle, la raza mexicana por excelencia. Era un adulto joven, de un color negro profundo y una piel suave. No ladraba. Solo me miraba, con unos ojos increíblemente inteligentes y viejos, como si entendiera todo. La placa en su jaula decía Dante. La voluntaria me contó su historia. Su familia anterior lo había abandonado porque era demasiado protector. No era agresivo, pero no confiaba en los extraños y se dedicaba a proteger a su familia con una lealtad feroz. Para ellos, era un problema. Para mí, era exactamente lo que necesitaba. La conexión fue instantánea. Cuando abrieron la jaula, se acercó a mí con cautela, me olfateó la mano y luego lamió mis dedos. En ese momento, supe que había encontrado a mi aliado más leal. Llevar a Dante a casa transformó mi espacio. Su presencia silenciosa llenó el vacío. Se convirtió en mi sombra, siguiéndome de una habitación a otra. En las noches, se acurrucaba a los pies de mi cama. Con él a mi lado, por primera vez en semanas, volví a dormir profundamente. Pero la pieza final de mi arsenal no era tecnológica ni canina. Era legal. Con la carpeta de mi tío Gaspar bajo el brazo y las grabaciones del intento de allanamiento en mi laptop, concerté una cita con el licenciado Morales, un abogado reconocido por ser un tiburón en los litigios civiles. Su oficina era impecable, minimalista, con una vista impresionante de la ciudad. El licenciado Morales era un hombre mayor, de traje impecable y una mirada que parecía penetrar el alma. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpirme, revisando los documentos y viendo los videos. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. Señorita, dijo, su voz tranquila pero cortante, lo que usted tiene aquí no es una disputa familiar. Es un caso de libro de texto de fraude, coacción y tentativa de allanamiento. Y créame, es un caso que me encantaría llevar. Mientras él delineaba la estrategia legal, sentí una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Ya no estaba sola, reaccionando a sus ataques. Ahora tenía un equipo. Tenía pruebas. Tenía un plan. Esa noche, mientras cepillaba el lomo de Dante, me detuve a observar una de mis posesiones más queridas, una colección de viejas cajas de madera que encontraba en mercados de pulgas y restauraba con paciencia. Me encantaba tomar algo que otros habían desechado, algo roto y olvidado, y devolverle su belleza y su propósito. Mientras lijaba suavemente la superficie de una caja de cedro, me di cuenta de la ironía. Toda mi vida me había sentido como una de esas cajas, descartada por mi propia familia. Ahora, era mi turno de restaurarme a mí misma. Y para hacerlo, primero tenía que lijar todas las capas de mentiras y abusos hasta llegar a la verdad desnuda. Y la verdad iba a ser brutal. Si llegaron hasta esta parte de la historia, gracias por escucharme. Les pido que le den un me gusta a este video, se suscriban al canal y me dejen un comentario diciéndome desde qué ciudad me están viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que, quizás, necesiten escucharla. Gracias de verdad. Pasaron 2 meses de una paz tensa. Mi familia no volvió a intentar contactarme directamente. La campaña de desprestigio se detuvo. Era un silencio antinatural,
como la calma que precede a un huracán. Dante se había adaptado perfectamente a su nuevo hogar. Era mi sombra, mi confidente silencioso. En casa, era un perro dulce y juguetón. Pero en cuanto alguien se acercaba a la propiedad, su instinto guardián se activaba con una ferocidad impresionante. La oportunidad para su siguiente ataque se presentó cuando tuve que hacer un viaje de trabajo inesperado. Un fin de semana a Monterrey. Dudé en ir, pero era ineludible. Hice todos los arreglos para que mi vecina, una señora mayor encantadora que adoraba a Dante, lo cuidara. La noche del sábado, estaba en mi habitación de hotel revisando unos informes cuando mi teléfono sonó. Era mi vecina, y su voz estaba temblando de pánico. Dalia, querida, tienes que volver. Ha ocurrido algo terrible, exclamó. Dante, tu perro, mordió a un hombre. Lo persiguió fuera de tu patio. La policía está aquí. Mi sangre se congeló. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que esto no era un accidente. Era una trampa. Tomé el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México. Cada minuto en el aire fue una tortura, mi mente repasando todos los escenarios posibles. Cuando finalmente llegué a mi calle, me encontré con una escena sacada de una pesadilla. Una patrulla estaba estacionada frente a mi casa. Y allí, en mi banqueta, estaba mi familia, mi madre Graciela, mi padre Horacio, mi hermana Lorena y su esposo, Kevin. Kevin tenía la pierna vendada y una expresión de dolor exagerada en el rostro. Lorena lo abrazaba, mientras miraba a la policía con ojos llorosos. Me bajé del taxi y me acerqué, mi corazón martilleando contra mis costillas. Un oficial de policía se me acercó. ¿Es usted la dueña de la propiedad?, preguntó. Sí, soy yo, Dalia. ¿Qué está pasando? Antes de que el oficial pudiera responder, Lorena gritó, señalándome. Ella es. Es la dueña de esa bestia que atacó a mi esposo. Kevin cojeó dramáticamente. Ese perro es un peligro. Saltó la barda y me atacó sin ninguna provocación. Pudo haberme matado. El oficial me miró con severidad. Señorita, recibimos una llamada sobre un ataque de perro. El señor afirma que su animal es agresivo y lo atacó en la vía pública. Eso es imposible, dije con firmeza, aunque por dentro temblaba. Mi perro es un animal protector, no agresivo. Estaría en mi propiedad. Si su esposo fue mordido, es porque estaba invadiendo mi casa. El rostro de Lorena se contrajo de ira. Y mentirosa. Estábamos caminando por la acera. Y ese monstruo debería ser sacrificado antes de que lastime a un niño. Mis padres, que habían permanecido en silencio, finalmente intervinieron. Levantaremos cargos, por supuesto, dijo mi padre, su voz inusualmente firme. Y tendrás que pagar todas las cuentas médicas de Kevin. Es lo menos que puedes hacer. El oficial suspiró, claramente incómodo. Mire, señorita, debido a la denuncia y la herida visible, el protocolo nos obliga a llevar al perro a un centro de control animal para una evaluación de 10 días. Si se le considera agresivo, podría ser sacrificado. Vi con impotencia cómo llegaba la camioneta de control animal y se llevaban a Dante. Me miró desde la jaula, con sus ojos inteligentes llenos de confusión y miedo. Sentí que se me rompía el corazón. Mientras se iban, mi madre se acercó a mí. Su rostro era una máscara de falsa compasión. En voz baja, para que solo yo la oyera, susurró, ¿sabes, Dalia? Todo esto podría evitarse. Aún estás a tiempo. ¿De qué hablas?, pregunté, mi voz ahogada. Ella sonrió, una sonrisa cruel y triunfante. Danos la casa. Firma los papeles. Si lo haces, retiraremos los cargos contra el perro inmediatamente. Él volverá a casa sano y salvo. Si no, bueno, ya sabes lo que le pasa a los perros agresivos. Me quedé paralizada, viendo cómo se alejaban en su coche, con miradas de suficiencia. El chantaje era tan vil, tan descarado, que me revolvió el estómago. Pensaban que me tenían. Pensaban que habían encontrado mi punto débil y que sacrificaría todo por mi perro. Y tenían razón. Amaba a Dante.
Pero mientras corría hacia mi casa, con las lágrimas cegándome, no estaba pensando en rendirme. Estaba pensando en una sola cosa, las cámaras. Las cámaras con audio de alta fidelidad que vigilaban cada centímetro de mi propiedad. Entré a mi casa, encendí mi laptop y abrí el archivo de la noche anterior. Recé. Recé con todas mis fuerzas para que la trampa que me habían tendido fuera la misma que los destruiría. El video era devastadoramente claro. La cámara del patio trasero, con su visión nocturna, capturó la escena con una nitidez cinematográfica. A las 9:15 de la noche, las figuras de Lorena y Kevin aparecieron, moviéndose sigilosamente a lo largo de mi barda. Se detuvieron justo en el punto ciego de la cámara de la calle. Entonces, la grabación de audio de alta fidelidad comenzó a contar la verdadera historia. ¿Estás seguro de esto, Kevin?, susurró Lorena. El perro se ve grande. Relájate, respondió Kevin, su voz llena de una arrogancia nerviosa. El plan es perfecto. Tu mamá es una genio. Provoco al perro, me muerde un poco, hacemos un escándalo y listo. O nos paga una fortuna o nos da la casa para salvar a su chucho. Solo asegúrate de que te muerda de verdad, pero no mucho. No quiero que te desfiguren la pierna antes de las vacaciones, dijo Lorena. Mi estómago se revolvió. Vi en la pantalla cómo Kevin comenzaba a silbar y a golpear la barda para llamar la atención de Dante. Mi perro apareció en el cuadro, ladrando, pero manteniéndose dentro de los límites de mi propiedad, tal como lo había entrenado. No va a salir, dijo Kevin, frustrado. Voy a tener que saltar. Y lo hizo. Con una agilidad torpe, saltó la barda y aterrizó en mi jardín. Dante, al ver al intruso, se puso en posición defensiva, gruñendo. No atacó. Solo se interpuso entre Kevin y la casa. Vamos, perro estúpido, muérdeme, se escuchó a Kevin decir. Y entonces, la cámara lo captó claramente. Kevin le dio una patada a Dante en el costado. Dante, sorprendido y adolorido, reaccionó por instinto. Se lanzó y mordió la pantorrilla de Kevin. Fue una mordida de advertencia, no un ataque salvaje. Lo soltó casi de inmediato. Pero fue suficiente. Kevin soltó un grito agudo y teatral. Lorena, al otro lado de la barda, comenzó a gritar como una loca, auxilio. Un perro salvaje. Está matando a mi esposo. Los dos huyeron, dejando a Dante en el jardín, confundido, cojeando ligeramente por la patada. Guardé el video. Hice 3 copias. Lo subí a un servidor seguro. Tenía todo lo que necesitaba. La rabia que sentía era tan fría y afilada como un trozo de hielo. Dormí un par de horas. A la mañana siguiente, con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé mi teléfono y marqué el número de mi madre. Ella contestó al primer timbre, su voz untada de una falsa dulzura. Dalia, querida. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, mamá, dije, mi voz plana, sin emoción. Lo he pensado. Hice una pausa, dejándola saborear su aparente victoria. Ustedes ganan, continué. Me rindo. Tendrán la casa. Escuché un suspiro de alivio y triunfo al otro lado de la línea. Sabía que entrarías en razón, mi niña. Es lo mejor para todos. Pongan al abogado a preparar los papeles de la sesión de derechos, le instruí. Quiero que todo sea legal. Y dile a Lorena que retire la denuncia contra mi perro hoy mismo. Cuando él esté de vuelta en casa, firmaré. Por supuesto, querida. Pero para asegurarnos de que no te arrepientas, ¿por qué no vienes a la casa mañana y firmamos todo aquí, en familia? No, la corté. No voy a ir a su casa. Y ustedes no volverán a poner un pie en la mía hasta que sea suya. La firma será en la notaría. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo para coordinar. Y una cosa más, mamá. Sí, cariño. Quiero que estén todos presentes. Tú, papá, Lorena y Kevin. Quiero ver sus caras cuando les entregue las llaves de mi casa. Colgué el teléfono. Miré mi reflejo en la pantalla oscura. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada.
Su rostro era tranquilo, sus ojos fríos como el acero. La vieja Dalia, la que buscaba aprobación, la que se sentía culpable, había muerto definitivamente la noche anterior en una habitación de hotel en Monterrey. La mujer que quedaba era una estratega. Y estaba a punto de ejecutar el movimiento final en esta partida de ajedrez. Jaque mate. La mañana siguiente, recibí la llamada que esperaba. Dante estaba libre. Fui a recogerlo al centro de control animal. El momento en que me vio, su cuerpo entero se sacudió de alegría. Saltó a mis brazos y me cubrió la cara de lametones. Lo abracé con fuerza, susurrándole al oído que todo iba a estar bien, que nunca más dejaría que nadie le hiciera daño. Con Dante a salvo en casa, llamé a mi abogado. Está hecho. Proceda. La cita en la notaría se fijó para 2 días después. El día de. Llegué 15 minutos antes. El licenciado Morales y mi tío Gaspar ya estaban allí, esperándome en una sala de juntas privada que el abogado había reservado. Mi tío me dio un abrazo reconfortante. El abogado simplemente asintió, sus ojos brillando con anticipación. ¿Lista, Dalia?, preguntó el licenciado Morales. Lista, respondí. Mi familia llegó puntualmente, en un desfile de arrogancia. Mi madre, Graciela, vestida como si fuera a una boda. Lorena, con una sonrisa de suficiencia, del brazo de Kevin, que cojeaba de manera ostentosa. Mi padre, Horacio, era el único que parecía incómodo, evitando mi mirada. Dalia, querida, qué bueno que recapacitaste, dijo mi madre, intentando darme un beso en la mejilla. Di un paso atrás. Sentémonos. Terminemos con esto, dije, mi voz cortante. Se sentaron frente a nosotros en la larga mesa de conferencias. El notario, un hombre mayor y amigo del licenciado Morales, entró y puso los documentos sobre la mesa. Bien, dijo mi madre, frotándose las manos. ¿Dónde firmamos? Un momento, la detuve. Antes de cederles el patrimonio de mi vida, hay algo que quiero que vean. Una especie de video familiar de despedida. Se miraron entre ellos, confundidos. Pulsé un botón en mi laptop, que estaba conectada a una gran pantalla en la pared. ¿Qué es esta tontería, Dalia?, se quejó Lorena. Y entonces, la pantalla cobró vida. La imagen nítida de mi patio trasero por la noche apareció. Y con ella, el audio cristalino de sus voces planeando el ataque. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. La sonrisa de Lorena se congeló y se convirtió en una mueca de horror. El rostro de Kevin se puso pálido como el papel. Mi madre abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, sin poder emitir sonido. Mi padre se encogió en su silla, como si quisiera que la tierra se lo tragara. El video terminó, mostrando a Kevin huyendo de mi jardín. El silencio en la sala era absoluto, denso, pesado. Lorena fue la primera en romperlo, su voz un chillido agudo de pánico. Es un montaje. Eso es un video falso. Ella lo editó. Kevin asintió vigorosamente. Sí. Es una trampa. Quiere incriminarnos. Mi madre pareció recuperar el aliento. Esto es difamación. Te vamos a demandar, Dalia. Yo no respondí. Simplemente miré al licenciado Morales. Él sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Me temo que el video es bastante real, dijo, su voz resonando en la sala. Tenemos el archivo original con metadatos que prueban la fecha, la hora y la ubicación. Cualquier perito forense lo confirmará. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. Y hablando de demandas. De su maletín de piel, sacó una pila de documentos y la deslizó sobre la mesa hacia ellos. Esto, dijo, es una demanda civil por fraude, conspiración, extorsión, chantaje y maltrato animal. Pide una compensación por daños y perjuicios que, créanme, supera con creces el valor de su departamento. Se quedaron mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Y eso no es todo, continué, tomando la palabra. Saqué la carpeta que mi tío Gaspar me había dado. También tengo esto.
Deslicé la copia del testamento de mi abuela y los extractos bancarios por la mesa. La prueba de que el enganche de su casa fue pagado con el dinero de mi fideicomiso universitario. Un dinero que ustedes robaron hace 20 años. Mi tío Gaspar, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló, su voz grave y llena de autoridad. Yo testificaré bajo juramento, Horacio. Estuve allí. Mi padre finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas y de una derrota absoluta. Miró a mi madre. Te lo dije, Graciela. Te dije que esto iría demasiado lejos. El licenciado Morales se puso de pie, dominando la habitación. Tienen dos opciones, anunció. Opción A, nos vamos de aquí, presento esta demanda, entrego el video y las pruebas del fraude a la fiscalía. Se enfrentarán a un proceso penal y a una demanda civil que los dejará en la ruina. Perderán su casa, su reputación y, muy posiblemente, su libertad. Opción B, continuó, deslizando otro documento sobre la mesa. Firman esto. Es una confesión completa y una renuncia notariada a cualquier reclamo, presente o futuro, sobre cualquier propiedad o bien de mi clienta, la señorita Dalia. Además, incluye un acuerdo de pago para restituirle, con intereses, el dinero del fideicomiso que le fue robado. Y, por último, establece una orden de restricción. No podrán acercarse a ella, a su casa o a su lugar de trabajo. Nunca más. Tienen 5 minutos para decidir, concluyó, mirando su reloj. Tic-tac. La sala de juntas, que ellos habían imaginado como el escenario de su mayor triunfo, se había convertido en su tribunal. Y yo, la hija invisible, me había convertido en su juez, jurado y verdugo. Los siguientes 5 minutos fueron un espectáculo patético de desesperación. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un pánico puro y crudo. No puedes hacernos esto, Dalia. Somos tu familia, gimoteó mi madre, sus manos temblando. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que mi perro valía menos que su codicia, respondí, mi voz sin un ápice de emoción. Lorena se volvió hacia mi padre. Papá, di algo. Haz algo. Pero mi padre era un hombre roto. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar, un sonido bajo y quejumbroso. Es el fin, Graciela. Se acabó. Ella nos tiene. Kevin, siempre el oportunista, fue el primero en tomar una pluma. Yo firmo, dijo, su voz apenas un susurro. No voy a ir a la cárcel por esto. Miró a Lorena con resentimiento. Te dije que era una mala idea. La traición en el rostro de Lorena fue casi cómica. Su aliado, su cómplice, la estaba abandonando al primer signo de peligro real. Uno por uno, tomaron la pluma y firmaron. Mi madre fue la última. Su mano trazó su nombre con una lentitud tortuosa, como si la pluma pesara 1 tonelada. Cada trazo era una capitulación. Cuando terminó, arrojó la pluma sobre la mesa y me miró con un odio tan profundo, tan visceral, que casi pude sentirlo físicamente. Espero que te pudras sola en esa casa, escupió. Prefiero la soledad en mi casa que la compañía en la suya, respondí con calma. El licenciado Morales recogió los documentos firmados. El notario los selló. Estaba hecho. Se levantaron para irse. Eran figuras encorvadas, despojadas de su poder y su soberbia. Ya no eran los depredadores, eran la presa derrotada. En la puerta, mi padre se detuvo y se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Lo siento, Dalia, susurró. De verdad lo siento. Fue la primera vez en mi vida que le creí. Pero ya era demasiado tarde. Décadas demasiado tarde. No respondí. Simplemente lo miré hasta que bajó la cabeza y salió de la habitación, siguiendo al resto de la familia que había destruido. Cuando la puerta se cerró, solté un suspiro que pareció venir desde el fondo de mi alma. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un vacío inmenso y una abrumadora sensación de alivio. El peso que había llevado sobre mis hombros durante 31 años, el peso de buscar su aprobación, de tratar de ser suficiente para ellos, finalmente se había ido. Estaba libre.
Mi tío Gaspar me puso una mano en el hombro. Estoy orgulloso de ti, sobrina. Más de lo que te imaginas. El licenciado Morales guardó los papeles en su maletín. Hiciste lo correcto, Dalia. La justicia no siempre es bonita, pero es necesaria. Salimos de la notaría y el sol de la tarde me dio en la cara. Me sentí como si hubiera estado bajo tierra y estuviera viendo la luz por primera vez. El camino por delante no sería fácil. Tenía que reconstruir el concepto de familia desde cero. Tenía que aprender a vivir sin la sombra de su desprecio. Pero por primera vez sentía que era posible. El colapso de mi antigua vida no era un final. Era el comienzo de la verdadera. Han pasado 6 meses desde ese día en la notaría. 6 meses de un silencio bendito. Cumplieron con el acuerdo. No he recibido ni una llamada, ni un mensaje. La orden de restricción, y probablemente el miedo a más consecuencias legales, ha funcionado como un muro invisible pero impenetrable. La vida sin ellos ha sido, tranquila. Al principio, el silencio era ensordecedor. Estaba acostumbrada al ruido constante de su drama, a la ansiedad anticipatoria de la próxima crítica o el próximo desaire. Ahora, el único sonido en mi departamento es el tecleo de mi laptop, la música suave que pongo por las tardes, y el sonido rítmico de la respiración de Dante mientras duerme a mis pies. Es una paz que nunca supe que anhelaba. He redescubierto mi hogar. Ya no es una fortaleza que defender, sino un santuario que disfrutar. He llenado el balcón de plantas. He aprendido a cocinar platos complicados en mi cocina. He pasado fines de semana enteros leyendo en mi sofá, sin la culpa de que debería estar haciendo algo por la familia. Dante es mi compañero constante. Damos largos paseos por el Parque México, donde se ha hecho amigo de todos los demás perros del vecindario. Fue en uno de esos paseos que conocí a Fabián. Es ingeniero de software y tiene una labradora color chocolate llamada Canela. Empezamos a hablar por nuestros perros, y pronto descubrimos que teníamos mucho en común, incluyendo la experiencia de tener familias complicadas. No hay prisa, no hay presión. Solo la cómoda sensación de conectar con alguien que entiende. Estamos construyendo algo nuevo, a nuestro propio ritmo. Hace un mes, recibí la primera transferencia bancaria del plan de pagos que el abogado estableció. Era una cantidad considerable, la primera de muchas cuotas para devolver el dinero que me robaron. Miré el número en la pantalla de mi cuenta. No sentí nada. Ese dinero ya no representaba un futuro perdido, sino un pasado cerrado. Ese mismo día, transferí la cantidad íntegra al refugio de animales donde adopté a Dante, con una nota anónima que decía, para que más almas buenas como ustedes puedan seguir salvando a más almas leales como él. Fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto sobre ellos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Habrán aprendido algo? ¿Sienten algún remordimiento? Pero los pensamientos son fugaces, como nubes que pasan. Ya no tienen poder sobre mí. Su historia y la mía han tomado caminos divergentes. Mi tío Gaspar me llama una vez por semana, solo para saber cómo estoy. Es mi única conexión con ese mundo, un puente de afecto genuino sobre un río de recuerdos dolorosos. Él es mi familia ahora. Él, y Fabián, y Dante, y los amigos que he hecho que me valoran por quien soy. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y te elige a ti. Recientemente, mi tío me dijo que mis padres le han estado preguntando por mí. Que quieren pedirme perdón. Que mi madre ha estado yendo a terapia. Que Lorena y Kevin se separaron. No sé si es verdad, o si es otra manipulación. Mi tío me dijo que no me presionaría, que solo me lo comunicaba. No he respondido. Y aquí es donde les pido su opinión. He pasado toda mi vida luchando por mi lugar en el mundo, y finalmente lo he encontrado. ¿Ustedes qué harían? ¿Les darían otra oportunidad, creyendo que la gente puede cambiar? ¿O fui yo la que estuvo mal por destruir a mi familia por una casa y un secreto de 20 años? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido o te ha hecho pensar,
Te agradecería mucho que le dieras un me gusta a este video, te suscribieras al canal y lo compartieras. Cada interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que quizás necesiten saber que no están solas. Muchas gracias.